Bendiciones, esto es amiga Zuli de Crece, Educa, Eleva tu Potencial. En este mes hemos estado trabajando cuando Dios fortalece al líder cansado. La primera semana hablamos la importancia de que tenemos que descansar, ¿verdad? Cuando estamos agotados. La segunda semana, la semana pasada, trabajamos un tema también importante, que es cuando llegan todos esos ruidos y tenemos que aprender a apagar todos esos ruidos para poder escuchar la voz de Dios. Esta semana vamos a hablar de cuando Dios cambia nuestros planes, pero no cambia el propósito. Así que vamos a ir a Hechos 16, 6 al 10. La visión de Pablo del hombre de Macedonia. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Y cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitania, pero el Espíritu Santo de Jesús no se los permitió. Entonces, pasando de lugar de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar las buenas noticias a los de Macedonia. Así que vemos aquí como Pablo tenía unos planes, lo más probable guiados por Dios, ¿verdad? Pero en ese momento hubo un cambio en el que el Espíritu Santo lo lleva a donde había una necesidad. Entonces, cuando vamos a la psicología, ¿verdad? Podemos ver que Leon Festinger es una de las personas que nos explica que mayormente el ser humano está siempre resistente a los cambios. Y me imagino que para ellos también no fue fácil, es que en ese momento ellos habían hecho unos planes, pero Dios hizo un cambio porque hubo una necesidad, había una petición que fue lo que ellos vieron en esa visión. Fessinger explica que cuando hay unos cambios, obviamente hay una resistencia porque en nuestra mente, ¿verdad? Hay una disonancia, hay unos miedos, hay algo que nos paraliza a los cambios, ¿verdad? Dice que hay una disonancia en nuestra cabeza que no nos permite, ¿verdad? Primero llega esa resistencia porque para nosotros es bien difícil. Pero fíjese que Dios en su sabiduría le da a Pablo una visión para que más o menos entienda qué es lo que está pasando y por qué el Espíritu Santo no permitió que fueran a un lugar, porque había una necesidad más grande. Así que vamos a ver, algunas veces dentro del proceso de liderazgo, vamos a ver que van a haber unas puertas que Dios va a abrir y nos vamos a sentir muy capaces, pero van a haber momentos en que van a haber unas puertas que Dios va a cerrar. Y esas puertas cerradas, algunas veces nosotros en nuestra humanidad no las vamos a entender. O vamos a sentirnos rechazados, o vamos a sentirnos, ¿verdad?, no capaces, o vamos a preguntarle inclusive a Dios qué fue lo que pasó, sin entender que la mayoría de los tiempos cuando hay una puerta cerrada es porque Dios la cerró. Y Dios tiene la razón de por qué la cerró. Sea porque no estamos preparados para lo que hay ahí, sea porque Dios sabe por qué la está cerrando y es mayormente para protección de nosotros, sea porque a lo mejor en nuestra humanidad nosotros queríamos ir, pero no fue la voz de Dios la que quería que fuéramos. No es malo que hayan puertas cerradas porque siempre Dios nos está protegiendo de lo que no deberíamos de estar expuestos como líderes. Así que en su plena confianza no nos debemos sentir mal como líderes cuando las puertas se nos cierran, porque son parte de nuestro crecimiento y de nuestro proceso. Así que en confianza seguimos adelante. Asimismo, como Pablo, en algún momento Dios nos permitirá ver cuál fue la razón de esa puerta cerrada. También tenemos que entender, ¿verdad?, que Dios sabe el por qué y Dios sabe el para qué, de dónde es que Él nos lleva y por qué hace los cambios que tiene que hacer. ¿Cuántas veces
hemos visto que Dios nos prepara, o algunas veces nosotros preparamos algún sermón o algo, y en el último momento Dios cambia todo el panorama porque es necesario para donde Él nos lleva, o que cambiemos la ruta, o que cambiemos el mensaje, porque Dios sabe el por qué y el para qué. Porque puede que sea que nos tenga algo mejor, porque sabe exactamente en dónde nos van a recibir y en dónde no nos van a recibir. Sabe lo que necesita, la necesidad, en este caso así mismo como la palabra dice. Esta persona está orando, así que saben en dónde nos necesita. Nosotros no sabemos, pero Dios lo sabe todo. Sabe en dónde posicionarnos para que a lo mejor la próxima oportunidad esté ahí, para que podamos desarrollarnos más. Así que lo que tenemos que hacer como líderes que somos es dejarnos llevar por el Padre, sabiendo que Él sabe estratégicamente a dónde nos está llevando en el proceso, de que Él sabe los cambios, Él sabe a dónde nos guía, Él sabe cómo nos acomoda a lo que necesitamos ir en el crecimiento como líder, para que vayamos llevando también no solamente nosotros, sino a nuestro equipo. Porque a lo mejor nosotros como líderes estamos preparados, pero a lo mejor alguien de nuestro equipo no lo está. Y si son expuestos a situaciones que a lo mejor ellos no están preparados, puede que también, como no solo somos nosotros, afecte a alguien de nuestro equipo. Y entonces a lo mejor esa persona de nuestro equipo puede atrasar muchos de los propósitos de lo que Dios quiere, como nosotros como líderes y como equipo que somos, que lleguemos a un lugar. Así que tenemos que ser confiados de todo lo que Dios está haciendo. Y aunque a lo mejor algunas veces nos incomode esos cambios repentinos y no entendamos el por qué en el momento, solamente tenemos que ser obedientes. Pero algo sí tenemos que estar completamente claros, que pueden haber cambios, pero eso no quiere decir que Dios haya quitado el propósito. Porque ciertamente Dios hizo el cambio, pero el propósito de Pablo en la lectura no hubo. Así que vamos a ir ahora a Isaías 55 del 8 al 9. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los de los cielos sobre la tierra. Así que, con que hayan cambio no quiere decir que el Señor esté cambiando tu propósito. Tu propósito permanece como líder. Lo que pasa es que hay algunas cosas que necesitan cambiar para que Él sepa dónde te va a llevar para seguir desarrollándote como líder, o donde hay una necesidad mayor de la que tú pensabas que era en donde Él te iba a utilizar. Así que tú lo que tienes es que ser obediente. Tu propósito, porque hubo un cambio, no se afecta en nada. Es simplemente ser obediente. Así que recuerda que en Jeremías 29:11 dice: yo sé los planes que tengo contigo. No te pongas resistente, porque un cambio no quiere decir que el propósito haya cambiado. Él tiene planes de bien para nosotros y no de maldad. Y recuerda que como líder nosotros también estamos emulando, que sabemos que tenemos que someternos a la autoridad del Padre. Así que en este momento te dejo con unas preguntas. ¿Estás siendo resistente al cambio que Dios está tratando de hacer? Porque a lo mejor nos está sacando un poco de nuestra zona de confort. ¿Estás dejando que Dios te moldee cuando hace esos cambios repentinos? ¿Estás dejando que la incertidumbre, porque hubo un cambio repentino, guíe cómo tú te sientes y entonces cambie completamente el panorama para ti, inclusive para tu equipo? ¿Estás dejando que porque hubo un cambio la duda entonces paralice y pienses que entonces ya no eres una persona con propósito? El que hayan cerrado una puerta,
Estás permitiendo que entonces la voz de un hombre paralice tu propósito. Y cuando digo hombre, otros hombres que a lo mejor están diciendo, mira, le cerraron la puerta, ya no sirve. E inclusive tú mismo diciéndote, a lo mejor porque me cerraron la puerta, no era mi tiempo. Hazte estas preguntas. ¿Estás dejando que el gran yo soy sea quien te moldee y estás creyendo que Él sabe a dónde te está llevando? Así que oremos. Padre amado Señor Jesús, hazme entender que yo voy guiado como líder de la mano tuya, a entender que algunas veces puede que me incomode un cambio repentino, Señor, pero lo que yo tengo que hacer es obediente, así como Pablo, y confiar, sabiendo que si yo voy contigo de la mano, Señor, y que a donde quiera que tú me vayas, tú vas conmigo así mismo como Moisés, Señor, no tengo por qué dudar, porque si tú empezaste la buena obra, tú la vas a terminar. Y si tú me estás llevando a algún lugar, es porque tú me has capacitado, Padre amado. No tengo por qué dudar, no tengo por qué titubear, porque tú sabes lo que tú has puesto en mí, Señor Jesús, por cuanto tú me has llamado, Señor. Te pido, Señor Jesús, que no permitas ningún pensamiento que invada, que cualquier puerta cerrada, Señor Jesús, invalide lo que tú has dicho de mí, Padre amado, Señor. Y que en ningún momento, Padre amado, yo deje de confiar en ti, Señor, y que siga dejando que tú seas el alfarero de mi vida y des los cortes que sean necesarios para yo ser el instrumento que tú quieras usar como líder. Señor, todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Padre amado, amén. Y recuerda que tenemos un próximo taller que lo estaremos ofreciendo el 10 de octubre. Y lo bueno es que no tienes que salir de la comodidad de tu casa, va a ser por Zoom. Puedes ir a creceeduca.org y puedes hacer tu matrícula desde ya. Y en septiembre vamos a tener una actividad, tenemos taquillas. Si estás interesado, te puedes comunicar a creceeduca.org en nuestro número y estás más que invitado. Dios te bendiga, Dios te guarde y que tengas un hermoso día. Déjate tallar, líder, confía, porque aunque haya cambio, tu propósito no ha cambiado. Bendiciones.